Muy buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, el programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película Historia del último crisantemo de Kenji Mizoguchi. Yo creo que es un día realmente especial porque ver una película de Mizoguchi ya por sí lo es, pero en este caso concreto, y recuerdo que hemos visto de Mizoguchi y por este orden, El intendente Sancho. Luego vimos Vida de Oharu, mujer galante, que es otra verdadera maravilla, como El intendente. Y luego Los cuentos de la luna pálida de agosto, después de la lluvia. Bueno, es muy difícil decir ese título porque tiene varias versiones. Pasan por ser tres de las obras maestras de Mizoguchi, pero yo quisiera decir, a nivel personal, que Historia del último crisantemo a mí me parece que no es que esté a la altura de esta, sino que probablemente la supera. Yo creo que es una obra maestra incontestable del cine y que está, pues, no sé, a mí me recuerda El amanecer de Murnau, me recuerda El viento de Ostrom, me recuerda a Stroheim, La marcha nupcial. Creo que es una obra de una sensibilidad, de una belleza y de, no sé si se puede decir esto, de una poética asombrosa. Hay momentos en la película que yo creo que alcanzan algo muy, muy difícil de lograr por otros cineastas. Hemos oído hablar, por ejemplo, mucho de la secuencia de la cocina de Ciudadano Kane. De los Ambersons. Yo creo que aquí hay una secuencia de una cocina que no tiene nada que envidiarle. Hay algunos paseos a la luz de unos faroles de madrugada que son prodigiosos. Pero bueno, yo creo que para hablar de esta película y en el coloquio tendremos tiempo. Miguel María, buenas noches. Es uno de los grandes expertos en el mundo, no solo en nuestro país, de Mizoguchi. Creo que es de las personas que más obras de él conocen y espero que nos hagas una breve introducción, pero sustanciosa, de esta película. Bueno, yo conozco, como todo el mundo, las más que se pueden ver, que son las que quedan, pero eso lo comparto con mucha gente. Pero bueno, no, lo que sí ocurre es que me gusta muchísimo Mizoguchi y esta película yo creo que requiere que los espectadores pongan algo de su parte, porque es una película totalmente fuera de lo corriente y fuera de lo corriente que se ve en las televisiones. Lo más fundamental que tiene es que es una película del año 39 en la que vemos que Mizoguchi hacía cosas que nadie en el año 39 en ningún lugar del mundo andaba haciendo. Si esta película circulara más y la gente se molestara en tomar nota de lo que ve, pues dejarían de decirte ciertas cosas que se repiten de una forma un poco papanata. Y veríamos que en esta película hay planos de 10 minutos, de 8 y de 7, hay travelings de 7 minutos, hay profundidad de campo utilizada sistemática, pero no llamativamente y con una lógica increíble. Todo eso mucho antes de Ciudadano Kane y de los Ambersons. Incluso, no vamos a entrar en detalles, pero también querría quizá combatir un poco esa cosa que me está llegando mucho cada vez que ponemos una película japonesa en el programa, que es que hay mucha gente que en cuanto ve que es de chinos, y esa generalización me parece particularmente grave, y me lo ha dicho gente culta y políticamente correcta en público, pues no les interesa nada. Yo debo decir que no entiendo por qué pueden no interesarles, porque además cuando llegan a la verdad y a lo esencial, y esta película llega a las cosas más esenciales, la verdad es que todos somos muy parecidos. Dentro de que afortunadamente todavía todo el mundo no es igual, y en el año 39 era menos igual, pues la verdad es que todos los problemas que se cuentan en esta película son cosas que son perfectamente válidas hoy y perfectamente válidas tanto para jóvenes españoles que quieran aprender un arte o un oficio en lo que les van a contar que hace falta tiempo, sacrificio, paciencia y trabajo, y no que las cosas vienen así por las buenas, como también el a menudo sacrificado papel de las mujeres, que es una mujer sacrificada, pero no desde luego pasiva ni sumisa, y además es una mujer inteligente y crítica, y a la que el personaje, aunque es un poco, llamémosle, cobarde en su actuación, sin embargo, por lo menos la toma en cuenta y le hace caso. Yo creo que son cosas perfectamente interesantes para cualquier espectador. Si además les interesa algo el teatro, creo que tendrán una ocasión de ver muestras de teatro kabuki, como en pocas películas se pueden ver también. O sea que yo creo que hay temas. Muy bien, muchas gracias, don Miguel. Fernando Sachegro,
muy buenas noches. Hola, buenas noches. Danos un apunte de esta película. Vamos a ver, tú sabes que aquí se cruzan dos de mis amores, el amor a Japón y el amor al cine de Mizoguchi, así que si me excedo en el uso de la palabra, porque son muchas las cosas que volver a ver esta película me ha sugerido, me la quitas y a otra cosa. Yo voy a empezar destacando tres cosas. En primer lugar, lo del teatro, ya lo ha mencionado Miguel, lo del teatro kabuki, no solo el teatro kabuki, detrás de todo el cine de Mizoguchi y especialmente en esta película forma parte de una trilogía sobre el teatro, que él rodó entre el 39 y el 41 y las otras dos piezas de la trilogía se han perdido. Entonces aquí está presente no solo el kabuki, sino también el no, el shinpai y el bunraku, sobre todo el teatro de marionetas también está muy presente. A él siempre le interesó muchísimo el mundo del teatro. Yo no sé, seguramente muchos espectadores no saben que él hizo películas sobre obras de teatro de O'Neill, por ejemplo, de Bernard Shaw, me parece que también, de Pirandello e incluso del español Ángel Guimerá. Hizo una película que se llamaba El mundo de aquí abajo, inspirada en la obra Terra Baixa de Guimerá. Entonces, yo creo que esta teatralidad que tiene la película le da pie a Mizoguchi a un juego muy sutil. Por ejemplo, al principio, las escenas del teatro son casi menos teatrales que las escenas que transcurren fuera del teatro, porque en ese momento el personaje es un personaje que no se conoce a sí mismo, artificial, anquilosado, el personaje masculino, no así el personaje femenino, que es quien le va a poner por la senda del autorreconocimiento. Y en cambio, y eso luego poco a poco se va transformando a lo largo de la película y la teatralidad vuelve al ámbito del teatro y en cambio la naturalidad sale del ámbito del teatro. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, hay algo sin lo cual no se puede entender el espíritu, ni la cultura, ni la sociedad japonesa, que es el concepto del deber. Lo que allí se llama giri, aunque hay otras muchas palabras. Allí cualquier acción engendra una deuda de gratitud. Por ejemplo, la del Estado respecto a los ciudadanos, la del padre la de los hijos respecto al padre, la de la mujer respecto al marido, la del discípulo respecto al maestro, etc. Y esa ley es férrea, no se puede quebrar nunca. Ruth Benedict, que es una de las grandes sociólogas sobre el mundo japonés, llegaba a contar, yo no sé si es una exageración, que incluso tú te caes por la calle en Japón y entonces la gente no te ayuda. Y entonces tú piensas, hombre, qué fría es la gente aquí, qué falta de solidaridad, estas cosas. No, es que si te ayudan, generan tal deuda de gratitud, tal giri en el que has sido ayudado, que para no cargar sobre sus espaldas, eso no lo ayudan. Entonces a eso se opone el ninjo, que son los derechos individuales. Y claro, eso está clarísimamente, eso dibuja toda la sociedad japonesa, claro. Y está clarísimamente, como se verá, dibujado también en esta película, en el enfrentamiento entre los deberes del protagonista respecto al clan del crisantemo, respecto a su padre adoptivo, respecto a su familia, y lo que es, bueno, pues su tendencia a enamorarse de otaku y marcharse, encontrar su propio camino, etc. Esta es otra de las claves de la película, que quizás sea de difícil comprensión para quien no conozca este dato. Y por último, me gustaría también señalar, porque claro, siempre se ha dicho que el cine de Mizoguchi es un cine de mujeres. Seguramente, bueno, o sea, al lado de Cukor, al lado de Ingmar Bergman, es uno de los grandes creadores de un cine femenino. De hecho, en Japón lo llamaban feminisuto, que es algo así, es un término un poco medio despectivo, que, en fin, que es un poco feminista, feminisuto, ¿no? Entonces, hay un curioso sincretismo religioso en las mujeres de Mizoguchi y particularmente expresado en el personaje de otaku de esta película. Son la figura de María, que viene del cristianismo, que es madre. Fíjate que la primera escena prácticamente en la que aparece Otaku lleva un niño sobre los brazos. María también como Canon. Canon es la madre de Buda, que también es madre, y tanto María como Canon son las diosas que interceden ante el Altísimo. Ella va a interceder ante el clan de los crisantemos para que vuelvan a readmitirlo después de su fuga. Y luego está también esa visión ancestral, atávica, de la mujer como encarnación de las fuerzas de la naturaleza, lo húmedo, el agua que fluye. El agua está muy presente en toda la película, que es la diosa Amaterasu. Y la diosa Amaterasu, que es la que funda el Mikado, la que funda el imperio japonés, curiosamente entrega al primer Kenno, al primer emperador, y en ese momento se echa a andar la historia del Japón, 3 objetos. Uno es una daga, otro es una joya y el otro es un espejo. Hay una escena muy significativa en esta película en la cual Otaku le regala, igual que lo hizo a Amaterasu con el primer emperador, le regala al protagonista, a su hombre, a su marido en definitiva, le regala un espejo. ¿Para qué? El espejo, por una parte, es el símbolo del autorreconocimiento. Ese hombre que al principio no se conocía, que poco a poco va encontrando su verdadero camino de actor, enfrentándose a las penalidades de la vida, trabajando en una compañía de teatro ambulante de ínfimo orden, etc. Cuando le entregan el espejo, le está entregando la diosa Amaterasu, Otaku, le está entregando el instrumento que le va a permitir encontrarse a sí mismo. Estos son los 3 apuntes que yo quería señalar al principio. Extraordinarios, además, y muchas gracias porque son fenomenales. Eduardo Torres Dulce, muy buenas noches. José Luis, buenas noches. Antes de nada, quiero decir que aquí tienen ustedes un libro colectivo, naturalmente, de cine, que se llama Jauría Humana.
cine y psicología, sobre el cine y la violencia, que lleva un prólogo de 30 páginas de nuestro amigo Eduardo Torres Dulce, que yo les recomiendo a ustedes que lo lean. El prólogo y el libro, por supuesto, pero se analizan una serie de películas estupendas. He visto, por ejemplo, que estaba Matar a un ruiseñor, sí, entre otras películas, así que nada, lo leerán con mucho gusto, ya lo verán ustedes. Y dinos algo de la película antes de que empecemos a ver ya a Mizoguchi. A mí también hacer tres apuntes, de luego nada japoneses, porque es abrumadora el conocimiento que tiene de los chinos el profesor Sánchez Dragó. De los chinos, de los japoneses. No, lo dicen con poquito.